Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre las 18 claves para hacer que funcione en pareja. En este vídeo vamos a hablar sobre cómo poner límites a nuestra pareja, que en este caso no lo llamamos límites, sino son más bien necesidades. Entonces vamos a ver qué son los límites en la pareja, vamos a ver cómo ponemos límites en la pareja y vamos a ver también las consecuencias del hecho de no poner límites a nuestra pareja. Y también veremos qué es lo que podemos hacer una vez nuestra pareja rompe esos límites, sobrepasa esos límites. Veremos como ejemplo una serie de consecuencias que podemos estipular con la pareja y que nos pueden venir bien como punto que no se puede franquear o que no se debería franquear. Muy bien. En primer lugar, vamos a dejar claro qué es lo que suele suceder con mucha frecuencia en la pareja. Y es que muchas veces muchas veces nos callamos los problemas que tenemos con nuestra pareja por miedo a tener una discusión, por miedo a que se enfríe la relación, por miedo a que nuestra pareja se enfade, y entonces tendemos a caer en esa represión emocional, en ese voy a tapar mis emociones, voy a guardar mis emociones, no voy a decir nada, voy a hacer como si nada hubiera pasado. ¿Y qué es lo que sucede o qué es lo que suele suceder? Con el paso del tiempo, esta estrategia, entre comillas, termina funcionando como una olla a presión. Si en una olla a presión y fuésemos metiendo emociones y más emociones, al final esa olla reventaría. Y lo que suele pasar, como analogía a este me callo los problemas, es que muchas veces solemos reventar en el peor momento posible y terminamos diciendo y haciendo cosas que no queríamos decir o que no queríamos hacer. Y de manera irremediable e inevitable terminamos haciendo mucho daño a nuestra pareja. Y es algo que previamente se podría haber evitado cogiendo como hábito, entre comillas, el hecho de ir comentando a nuestra pareja los problemas que van surgiendo. También es cierto que hay que saber cómo decir o hay que previamente aprender, entre comillas, a modular esas emociones, que eso ya lo veremos. Al final, el tema de callar los problemas en la pareja y sobre todo a largo plazo, si esto se mantiene en el tiempo, esto también suele actuar como si fuera un cáncer. Al final es algo que va erosionando la pareja desde dentro, con lo cual suele ser un hecho que a priori parece la mejor opción. Voy a hacer como si no existiera esto, voy a hacer como si no tuviéramos problemas. Sin embargo, al final, esta estrategia, sobre todo si se usa en ambas partes de la pareja, suele terminar afectando a la confianza, a la comunicación, por supuesto, y en casos más graves también puede afectar al sexo en la pareja. Entonces, ¿qué podemos hacer para coger ese hábito, entre comillas, de comunicarnos, por una parte, con nuestra pareja con frecuencia, es decir, no dejar que esos problemas se acumulen, y por otra parte, aprender a poner límites a nuestra pareja, es decir, dejar claro cuáles son las franjas que no debería cruzar y que si las cruza, aun sabiendo las que son, que haya consecuencias, como hemos comentado antes. Bien. Los límites en una pareja, es decir, las consecuencias que van a haber si tú cruzas esas líneas que no tienes que cruzar, obviamente en cada pareja van a ser distintas,
Pero en un primer lugar, los límites, vamos a dejar claro que son los límites en esa pareja, no son, como hemos dicho antes, no son tanto límites, sino son necesidades. Es decir, son una serie de pautas, entre comillas, son una serie de, de líneas que yo no quiero que tú cruces y que tú no quieres que yo cruce. Es decir, puntos a los que yo no estoy dispuesto a llegar o a los que tú no estás dispuesta o dispuesto a llegar y que bajo ningún concepto se deben cruzar. Entonces, al final son estos límites, estas necesidades las que marcan un poco la interacción entre las dos partes de la pareja. Entonces, ¿cómo podemos aprender a poner esos límites, a poner esas necesidades para que el bienestar en la pareja se mantenga? Es decir, para que no suframos a largo plazo porque es que yo no sabía que esto te molestaba, o porque lo típico, o porque es que no aguantas lo suficiente, o es que etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchísimas variantes, pero bueno, muchísimas excusas que se pueden poner para transgredir esos límites. Pero, en primer lugar, un buen paso para establecer esos límites, esas necesidades, es tener una conversación sincera con nuestra pareja. Es decir, sincera y calmada. Es decir, que no nos veamos dominados por las emociones en el momento en el que vamos a comunicar esos límites. Es decir, establecer un momento clave y concreto en el que los dos estemos tranquilos y podamos comunicar de manera clara y concisa qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Cuáles son los límites que no quiero que cruces y qué es lo que me gustaría que tuviéramos en la pareja. Pero sobre todo, cuáles son los límites que no quiero que cruces. Y tú luego me establecerás los límites que no quieres que yo cruce. Muy bien. Vale. En primer lugar, es imperativo que tengamos claros cuáles son nuestros límites. En primer lugar, un ejercicio que podemos hacer es coger un lápiz y un papel, o con el móvil o con el portátil, apuntar cuáles son las cosas que a mí me gustan en la pareja y cuáles son las cosas que no me gustan. Y esto también lo podemos aplicar a las diferentes áreas de la vida, al trabajo, a la familia, a los hobbies, qué es lo que me gusta y qué es lo que no, qué es lo que no estoy dispuesto a que pase, y que si esto sucede voy a tener claro que va a haber consecuencias. Por ejemplo, un límite muy claro sería la infidelidad. Obviamente no quiero que traiciones mi confianza, yo no quiero que me pongas los cuernos. Entonces, parece algo obvio, pero teniendo en cuenta que hoy en día hay tantos estilos de pareja, tantas modalidades de tener una pareja distinta, que muchas veces quizás en nuestro interior lo damos por sabido, lo damos por entendido, pero muchas veces nos encontramos con el hecho de que esto sucede y, como era algo que previamente nos habría hablado con la pareja, da lugar a un conflicto, da lugar a un problema, da lugar a una discusión, y puede que esta discusión lleve a la ruptura si esto previamente no se ha comunicado a nuestra pareja. Y al igual que las infidelidades, pueden haber infinidad de límites. Al final es tener claro qué es lo que no quieres que pase y qué es lo que no vas a tolerar bajo ningún concepto. Entonces, una vez tengamos claro o establecido con la pareja cuáles son esas líneas que no quiero que tú cruces, y una vez tú has tenido claro cuáles son las tuyas que no quieres que yo cruce, vamos a ponerlas sobre el tapete y vamos a comunicarlas de la mejor manera posible. No de manera agresiva, no es decir, es que tú me hiciste esto, es que tal. No. O sea, vamos a dejar en esta parte el pasado a un lado y vamos a centrarnos en el presente. E incluso un poco en el futuro, es decir, qué es lo que pasaría o qué es lo que yo creo que
haría si tú cruzas estos límites. Y obviamente viceversa, en las dos partes. Al final, otra buena sugerencia para que estos límites, estas necesidades se apliquen correctamente es ser consistente en la aplicación de los mismos. Es decir, si por lo que sea nuestra pareja rompe estos límites, como hemos dicho antes, establecer clara y concisamente unas consecuencias. Es decir, por ejemplo, si tú cruzas este límite, una consecuencia podría ser que vayamos a terapia de pareja. Otra consecuencia ya muchísimo más grave podría ser que nuestra relación se rompa. Otra consecuencia podría ser que cortemos nuestra comunicación durante 2 semanas, que muchas veces es lo que suele pasar, o sea, la llamada ley del hielo, en la que no nos dirigimos apenas la palabra, en la que nos comunicamos lo mínimo posible y necesario y se produce una situación muy tensa y muy como si fuera una guerra fría. Bien. Otra sugerencia es que cuando nuestra pareja nos esté comunicando sus límites, los que no quiere que crucemos, vamos a centrar toda nuestra atención en, primera, escuchar y segundo, comprender. Es decir, comprender, o sea, tener claro cuáles son los límites que nos está estableciendo nuestra pareja. Y en este caso, si hay algo que no nos ha quedado claro, parece una obviedad, pero vamos a preguntar. Oye, mira, que este punto no me ha quedado claro, o que este límite yo no lo veo. Explícamelo de otra manera, o utiliza otras palabras. Lo que haga falta para primero comprender y luego ser comprendido o ser comprendida. Bien. En segundo lugar, ¿qué es lo que, como hemos dicho antes, vamos a establecer esas consecuencias de que si se rompen estos límites? Sin embargo, por otra parte, van a haber, dijésemos entre comillas, efectos colaterales que pueden suceder si estas consecuencias se rompen. Es decir, antes de que llegue ese día en el que apliquemos las consecuencias de romper estos límites, a priori van a suceder una serie de consecuencias y sobre todo si esto se alarga en el tiempo se pueden volver incluso crónicas y pueden ir en detrimento del bienestar de la pareja. ¿Cuáles podrían ser cómo decirlo? Estos problemas que pueden suceder cuando dijésemos, incumplimos estos límites? Bien. Por ejemplo, uno de ellos podría ser que nos demos cuenta que no hemos alcanzado los objetivos que nos habíamos marcado como pareja. Por ejemplo, si nos habíamos marcado el objetivo de, en cuestión de 6 meses o 1 año, haber mejorado un poquito más nuestra comunicación en pareja, es decir, hablar con más frecuencia, poner, por ejemplo, cada 2 semanas tener una conversación profunda con nuestra pareja en la que abiertamente hablemos de nuestras emociones, de cómo nos sentimos, de qué es lo que o cómo creemos que va nuestra relación, etcétera, etcétera. Si creemos que esos objetivos, si nos vamos dando cuenta de que estos límites que se han cruzado están afectando a nuestra pareja, ya no solo sería el hecho de no conseguir esos objetivos, sino también a largo plazo, como hemos dicho antes, se pueden establecer, ¿cómo decirlo?, fenómenos como por ejemplo la dependencia emocional, que esto lo veremos más adelante. Pero al final puede ser una consecuencia muy grande porque al final es como lo que decíamos antes, se establece a lo largo del tiempo, pero una vez se establece, sus efectos son devastadores.
Por otra parte, ¿qué más consecuencias pueden haber de romper estos límites? Permitir que nuestra pareja decida por nosotros. Permitir que nuestra pareja se aproveche de nosotros, o de nuestra buena voluntad, o de nuestros recursos, etc. Terminar no mirando por nuestro propio bienestar y estar siempre pendiente del bienestar de nuestra pareja. Y al final eso crea un desequilibrio emocional que termina afectando a gran parte de las áreas que componen la pareja. Por otra parte, el hecho de que se rompan estos límites puede perpetuar el hecho de, o conseguir, entre comillas, que se mantenga una baja autoestima. Y como estas consecuencias hay muchísimas más. Pero al final, cada pareja es diferente y cada manera de comunicarnos en pareja es distinta. Obviamente, cada parte de la pareja es diferente y tendrá unos límites distintos. Entonces, al final resulta vital no solo establecerlos claramente, como hemos dicho antes, sino también hacer que se cumplan estos límites. Porque obviamente van en beneficio de la pareja, dijésemos, son la garantía, entre comillas, de que haya bienestar, de que haya buen rollito en la pareja, de que todo fluya correctamente como tiene que fluir. Obviamente, desde que una pareja empieza hasta que se consolida a lo largo del tiempo, hay una serie de fases, hay una serie de procesos que hay que pasar y que hay que ir modulando poco a poco. Pero esto puede ser un buen punto de partida para garantizar, entre comillas, que todo quede claro desde un principio. Y de que sí que con el paso del tiempo van surgiendo, entre comillas, unos nuevos límites, pues sería otra vez repetir el proceso. O sea, tener esa conversación de manera tranquila y pausada en la que dijésemos, actualizar esos límites que habíamos puesto en un principio, pero que ahora, como hemos cambiado o como hemos evolucionado o como nuestra relación ha cambiado, creemos conveniente que es necesario volver a hablarlo y volver a quizás quitar unos y poner otros o modificar algunos que previamente ya estaban establecidos, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los tipos de límites que podemos, a nivel general, que podemos establecer en la pareja? Bien, en primer lugar, obviamente, vamos a poner ese límite físico o sexual, es decir, el tema de que por desgracia sigue sucediendo con mucha frecuencia en algunas parejas, y es el tema del abuso físico, es decir, del maltrato físico. Y por otra parte también del tema sexual, es decir, poner unos límites físicos que bajo ningún concepto estoy dispuesto o dispuesta a tolerar, y por otra parte unos límites sexuales, es decir, qué prácticas sexuales no me gusta hacer o no quiero hacer bajo ningún concepto, pues me parece interesante ponerlo encima del tapete y decir, esto no me gusta o esto lo he probado y me ha hecho daño, pues no quiero volver a repetirlo. Muy bien, pues vamos a dejarlo claro desde un inicio. En segundo lugar, límites emocionales, es decir, relacionados sobre todo con el tema de la escucha, en escuchar a nuestra pareja, y por otra parte el respeto de nuestras emociones, porque muchas veces nos encontramos con que, como lo que decíamos antes, ya no solo no validamos nuestras emociones, es decir, no les damos el crédito que merecen nuestras emociones, sino que tampoco respetamos o no validamos las emociones de nuestra pareja, que insisto, esto lo veremos más adelante. Pero al final es un buen punto de partida son cosas que hay que tener en cuenta, porque básicamente, en primer lugar, son inevitables el tener emociones, y en segundo lugar, porque son cosas que afectan a nuestra pareja. Son cosas que si se nos escapan de control, entre comillas, el tema de las emociones, pueden llegar a erosionar de manera muy grave nuestra pareja. Entonces, merecen un punto y aparte. En tercer lugar, también podemos poner límites de tiempo, es decir, cuánto tiempo estamos dispuestos a pasar con nuestra pareja en el día a día, para evitar caer en el tema de es que invadiste mi espacio, o es que necesitas que lo hagamos todo juntos, o es que me estás asfixiando, o es que. Estas quejas que continuamente se pueden dar en esa pareja, pues al final, si desde un primer momento vamos a establecer esos límites, entre comillas, ese rango de tiempo, entre comillas,
para que todo fluya de la manera más correcta, para que no surja ese debate, ese conflicto de es que tú no me dijiste, o es que yo creía que, o es que. Y al final todas estas excusas y estos conflictos en pareja se podrían haber evitado si previamente hubiéramos dejado claro qué es lo que nos hubiera gustado que hubiera pasado. Pero al final siempre, obviamente, utilizando la negociación en pareja, es decir, encontrando ese punto común en el que nosotros nos sintamos cómodos y sintamos que estamos de acuerdo con ese punto que vamos al final a desarrollar día a día y que va a tener un peso bastante importante en nuestro hábito diario. Finalmente tenemos los límites de la comunicación, que va un poquito ligado a lo que decíamos antes de los límites emocionales, pero tiene mucho que ver con el tema de cómo vamos a comunicarnos con nuestra pareja y qué no vamos a permitir en esa comunicación. Esto lo veremos más adelante, pero hay diferentes estilos de comunicación y obviamente no es lo mismo decir es que esto ha pasado por culpa tuya a decir tú y yo hemos tenido un problema, vamos a ver cómo lo solucionamos aceptando nuestra parte de responsabilidad. Es muy diferente. Un estilo de comunicación es el agresivo, en el que vas a echarle en cara a tu pareja qué es lo que ha hecho, o a culpabilizarla o culpabilizarle de esto que te hizo daño. Y en la otra, en vez de provocar ese conflicto, lo que estamos haciendo es provocar una negociación, es decir, provocar un acercamiento sin ningún interés de echarle mierda a nuestra pareja, sino en buscar ese punto en común. Es decir, tú has metido la pata y yo he metido la pata. Vamos a ver cómo lo solucionamos entre los dos. Cada uno recoge cable a su manera, cada uno acepta su parte de responsabilidad y vamos a ver o descubrir juntos qué es lo que podemos hacer para arreglar este problema. Bien, hasta aquí el vídeo de cómo establecemos esos límites, cómo vamos a manejar esos límites en la pareja, cuáles pueden ser algunas de las consecuencias que pueden haber si se rompen estos límites y cuál es la importancia de establecerlos desde un primer momento. Y en el caso de que obviamente ya llevemos una relación durante un largo tiempo, la importancia de tener esta conversación y establecer esos límites con la pareja, bajo previamente haberlos tenido claros. Bien, muchas gracias por haber visto el vídeo, espero que os haya gustado y si algo de lo que se ha dicho en este vídeo os sirve para mejorar vuestra pareja, me haréis muy felices. Hasta otro vídeo y gracias por estar ahí, por estar al otro lado.